Bueno, pues acabamos de escuchar de Tute Story la canción de un altra de Otra como tú, del italiano Eros Ramazzotti. Una de las canciones más representativas de este señorazo Ramazzotti. Bueno, y pues tal como lo teníamos prometido desde el inicio, ahora es momento de comenzar matemáticas para llevar con nuestro queridísimo Rogelio Fernández. Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Muy bien, encantado de estar aquí en este programa. Es un gustazo. Pues, ¿qué nos tienes el día de hoy, este jueves 31 de julio, que parece que ya por fin terminaron las lluvias? Pues no te creas, yo creo que aquí, bueno, al menos en la Ciudad de México llueve todo el año. Pues mira, hoy pensaba hacer una especie de recapitulación, reflexión con el público, contigo, sobre lo que hemos hablado de matemáticas a lo largo de todo este año, que me da mucho gusto que ya llevamos un año de transmisión. Y bueno, pues yo creo que es buen momento para reflexionar qué se ha entendido sobre lo que son las matemáticas, si ha cambiado el concepto que se tienen de las matemáticas a partir de, pues, de las escuelas, de la primaria, secundaria, preparatoria, si se han descubierto cosas nuevas, y en ese sentido va el título de la participación de hoy, el descubrimiento de las matemáticas. Más bien me refiero a un descubrimiento interno, y quise llamarle descubrimiento, estaba dudando si llamarle el aprendizaje de las matemáticas o el descubrimiento de las matemáticas, porque yo creo que la palabra descubrimiento refleja más lo que sucede cuando uno aprende matemáticas, porque es una sensación de que se está revelando algo, de que se está descubriendo algo que ya estaba oculto, estaba escondido, pero ahí estaba. Y además, muy cerca de nosotros, podríamos decir que adentro de nosotros. Entonces, ese famoso 20 que cae, ¿no? Esa famosa sensación de que se conectan las cosas cuando uno aprende matemáticas es muy clara, yo creo que más clara que en otras disciplinas. Y sobre eso más bien quisiera que charlemos así de manera muy general, muy campechana. Si es necesario, hablamos de tal o cual tema, de los que hemos hablado a lo largo de todo este año, con un poco más detalle, pero podemos hablar así en general. ¿Cómo ves, Raúl? Sí, claro que sí. De hecho, sí, ahora que estabas comentando esto, me, me hace recordar precisamente esta epígrafe con la que comenzaba el programa que decía Hertz sobre las ecuaciones de Maxwell, ¿no? El asunto de que el aprendizaje a la postre resulta una fórmula de conocimiento, ¿no? Algo que está ahí puesto y que nosotros descubrimos. Bueno, no que está ahí puesto, pero sí que es como una especie de sabiduría que de pronto se nos da la oportunidad de descubrir, pero como dices, me parece una fantástica idea hacer este repaso del que hablas. ¿Con qué crees que comenzáramos? Igual ahorita en un momento más revisamos el chat y vemos las participaciones. Sí, sí, claro. Mira, por ejemplo, me acuerdo aquella primera participación de hace un año en que había una idea general establecida de que las matemáticas son los números, ¿no? O sea, hay una cierta identificación en que los matemáticos nos dedicamos a los números, o en que somos muy buenos para hacer cuentas, o bien que la disciplina de las matemáticas tiene que ver con los números. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Crees que a lo largo de estas participaciones sí se ha cambiado esa idea de que las matemáticas son números, sino que son otra cosa más que eso? Pues, híjole, la verdad yo veo muy difícil este asunto de que se haya modificado esa percepción. Invariablemente las personas tienden a relacionar los números o los guarismos con las matemáticas, aunque es evidente la razón por la que es así, pero no se abre el ámbito de las matemáticas
a otros campos, bueno, que también incluye, por ejemplo, las geometrías, bueno, tú sabes mucho más de eso, ¿no? Teorías de conjuntos y infinidad de teorías que, como las que hemos relatado aquí contigo en sincronía, en tu sección de matemáticas para llevar, pero lo más frecuente es que se haga esta relación directa entre números y matemáticas. De hecho, estaba viendo, en el chat tenemos una participación. Rapidísimo saludo por ahí a Noaí, como siempre, muchísimo gusto que nos acompaña. Y Morfina Mezcal y Mauricio BR, quien es el que hace una pregunta, dice, ahí les va una de mate, si a un número le restan el mismo al revés, siempre el de en medio es 9. La suma de los dos restantes dará 9. Dice, pero el número máximo de 3, ejemplo 321 menos 123, igual a 198. El de en medio es 9 y suma de extremos 9, 501 menos 105 igual a 396. Uh-huh. Sí, mira, qué bonito, qué bonito. Ese es un jueguito de números muy, muy bonito y que, bueno, da la sensación de que es un truco de magia, ¿no? Pero hay muchos sí. Así, ¿no? De este número, de que piensa un número, súmale tanto, réstale tanto, y luego se adivina el número, ¿no? En este caso también es una especie de truco, ¿verdad? Donde se da una situación general, es decir, siempre el en medio sale 9 y los dos extremos suman 9. Entonces, eso es muy bonito porque primero se adquiere la sensación de que no importa qué números pongamos ahí, el resultado se va a dar, ¿no? Eso es primero la sensación de que hay una certeza matemática general, ¿no? Esa cosa de que no importan los números, ahí nos da dos ejemplos, Mauricio, ¿verdad? El 321 con el 123 y el 501 con el 105. Entonces, de ahí se pasa a lo general. Esto da pie como para hablar de cómo en las matemáticas se pasa de ejemplos concretos, de lo particular, a cosas generales, de lo particular a lo general. Y entonces ya se puede enunciar un teorema matemático, que en este caso tiene que ver con números, y se puede demostrar. Aquí, digamos, la manera más accesible de demostrar esto sería precisamente con variables, o poner las famosas incógnitas que representan números generales y demostrar con esas incógnitas, con esas letras, que no importa el número que ustedes pongan al principio, siempre se tiene este resultado. Entonces, ese ejemplo está muy bien, se puede reflexionar muchas cosas sobre las matemáticas, sobre los números. Pero claro que hay muchos otros ámbitos de las matemáticas que no son números, como tú dijiste, ¿no? Hablando de la geometría. Mira, por ejemplo, ahorita podemos poner la imagen de la cinta de Moebius. Si ustedes recuerdan, hubo una participación donde hablamos de geometría, varias participaciones, y en específico de objetos extraños, y uno de ellos era la cinta de Moebius. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede ver una imagen que es muy concreta, la que ustedes están viendo en la pantalla, de un objeto que incluso se puede fabricar. Hola. Digamos, con resistol o los cosen con hilo, pero antes de pegar los extremos le dan media vuelta a una de los dos extremos del listón, le dan media vuelta, y entonces ya se fabrica ese objeto que es la cinta de Moebius. Entonces, en principio, pues ahí ustedes no ven números, simplemente ven un objeto que tiene una propiedad rara, y las matemáticas nos hacen pensar cuál es esa propiedad rara. Y entonces viene el asunto de que si una hormiga empieza a caminar por un lado del listón, pues mágicamente, otra vez volvemos a tener la sensación de magia, mágicamente la hormiga ya está del otro lado de repente, sin hacer ningún movimiento brusco, discontinuo, abrupto, sino que ya está del otro lado y recorre la cinta por los dos lados, sin interrumpir su camino, ¿no? De hecho, no sé si me equivoque, pero este tipo de temas, o no sé cómo describirlo, pero este tipo de explicaciones
que haya o de observaciones que haya la matemática están ya apostando mucho del lado de otro tipo de disciplinas como la astrofísica, por ejemplo, quizás en el sentido de encontrarle o hallarle una explicación a diferentes fenómenos que acontecen físicamente y en el Así es, universo en mira. general, ¿no? Sí. Hablando de astrofísica, bueno, seguramente que los físicos y los astrónomos pueden decir mucho mejor las cosas que yo en ese sentido, pero digamos, para simplificar, podríamos decir que los dos grandes científicos o seres humanos que abrieron, digamos, esta descripción del universo a tales grados son Newton y Einstein. Yo creo que eso tal vez todos podemos coincidir en que esos dos nombres brillan en la historia de la humanidad, ¿no? Podríamos decir. Y tanto Newton como Einstein no solamente revolucionan la ciencia, revolucionan la manera de describir el universo, sino también las matemáticas de alguna forma, ¿no? O sea, por ejemplo, Newton, bueno, hablamos alguna vez de Newton, hablamos del cálculo, de cómo Newton desarrolló el cálculo para poder describir la naturaleza, una clase de genio muy, muy especial, ¿no? Que haya desarrollado una herramienta que dijera, a ver, me hace falta algo para describir el universo, pues bueno, pues si me hace falta una máquina, pues la inventamos, ¿verdad? Y la desarrollamos, con la mano en la cintura, ¿no? Y resulta que esa máquina que inventó y desarrolló es el cálculo tanto diferencial como integral. Ahí se percibe la magnitud de lo que es ese hombre, ¿no? De Newton. Y por otro lado, Einstein, ya en los albores del siglo XX, 1905, pues también voy a describir el universo, voy a describir el comportamiento de los fenómenos. Bueno, pues entonces, en vez de considerar que en el universo hay una geometría como la usual, pues me voy a otro tipo de geometría, que es la geometría no euclidiana, y entonces ese modelo matemático de la geometría no euclidiana lo aplico al universo y de esa manera obtengo una descripción más precisa del universo. Parece muy sencillo eso, ¿no? Estos casos, pero realmente son pasos gigantescos de una sola persona, en este caso Newton o Einstein, pero que representan de verdad una apertura muy grande en el conocimiento humano. Sí, incluso otro tipo de avances en medio el desarrollo de la topología en otras disciplinas también está también muy de la mano de la física, de las matemáticas y de la geometría no euclidiana. Entiendo que no recuerdo con precisión quién ha sido uno de los principales matemáticos que aportó en este sentido, pero justo, y alguna vez te lo comentaba también en alguna de estas secciones tuyas, al estar él enfrentado a una resolución pragmática, digamos, un encargo que le hicieron de medir un territorio en Inglaterra, resolvió a través de una serie de cálculos una serie de formas muy diferentes para poder hacer mediciones no euclidianas, geométricas evidentemente, pero rigurosamente topológicas. Es interesantísimo eso. Sí, mira, la topología, por ejemplo, a veces se confunde con la geometría, porque también tiene que ver con figuras. Y también en ese sentido, la cinta de Moebius podremos decir que es más topológica que geométrica, porque la cinta de Moebius no importa que la estires o que el listón sea más grueso, eso no nos importa para la propiedad que tiene la cinta de Moebius, esto que describir en la hormiga, ¿no? De la hormiguita que va caminando por la cinta y resulta que recorre los dos lados. Esa propiedad es una propiedad topológica, podríamos decir que es topológica porque no depende de mediciones, de que si la cinta es más larga, es más corta, es más ancha, sino de una propiedad esencial que es este twist, este giro que se le da a la cinta antes de pegarla, y eso es una propiedad topológica, ¿verdad? Es como la dona que nos comemos así de chocolate, es un objeto topológico muy importante que se contrasta con la esfera.
¿verdad? En el sentido de que si tú consideras una dona, imagínate una dona, entonces hay manera de ponerle un lacito a la dona, un lacito, digamos, elástico, de tal manera que por más que jales el lazo, no lo vas a poder desensartar de la dona, ¿no? O sea, lo pasas a través del agujero, le haces la rosita al lazo, y pues por más que jales, no lo vas a desensartar, a menos que lo rompas. En cambio, si pones un lazo en la esfera, pues lo jalas y lo vas haciendo chiquito y ya, lo desapareces. Esas propiedades son propiedades topológicas y entonces no dependen tanto de la métrica, lo que se llama la métrica, de si mide 2 centímetros o 3 centímetros, sino de otra cosa. Y ahí es donde las matemáticas se van desarrollando en otro sentido. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes los puentes de Königsberg. Los puentes de Königsberg, que es un problema que estudió Euler. Hablamos de Euler, también recapitulamos varias vidas y obras de matemáticos muy brillantes que todavía me faltan, pero si se acuerdan ustedes, Euler es uno de los más grandes matemáticos, podríamos decir que es el matemático del siglo XVIII. Entonces, ese problema de los puentes de Königsberg le dio a Euler una visión, o sea, sobre algo que está en una ciudad. Ahí pueden ver el mapa de la ciudad, un grabado de la ciudad en el siglo XVIII, de la ciudad donde vivió Euler. Ahí se ven precisamente los 7 puentes de Königsberg y las áreas que separan esos puentes, las áreas de la ciudad. Entonces, lo que hizo Euler fue abstraer ese objeto real en un objeto matemático abstracto que nada más tiene puntos y rayas, y entonces inventa o descubre, según se vea, un concepto que es el de grafo matemático, que es nada más una figura que tiene puntos y rayas y que sirve para investigar ciertas cosas. Entonces, eso también da la idea de cómo la topología, o digamos ciertos aspectos esenciales que no tienen que ver tanto con la métrica o con la realidad, como puede ser una ciudad, nos sirven para que las matemáticas se vayan por otro lado, ¿no? Que tampoco tiene que ver con números necesariamente, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ven allá en el chat? ¿Cómo están? Pues mira, Enrique Seleni nos dice que también se pueden hablar de accidentes históricos en el desarrollo de las matemáticas, y Lili también nos hace una acotación que quizás dejáramos para más, porque retomar otra vez este asunto de los números. Si quieres revisarlo por ahí en el chat. Ajá, sí, es otra propiedad numérica que también se puede, como la otra, ¿no? Esa es análoga a la otra. Pero mira, lo que dice Seleni, lo que dice Enrique, sí, claro que hay accidentes históricos. Mira, las matemáticas son una disciplina como cualquier otra. Es decir, a veces es un miedo irracional, valga la redundancia, ¿no? Un miedo irracional por las matemáticas frente a otro tipo de actividades, como puede ser una ciencia, la química, la biología, o incluso una ciencia exacta o una ciencia social, ¿no? Como puede ser la economía o la sociología. Entonces, igual que las matemáticas son una disciplina que está hecha por seres humanos que tienen errores, que tienen accidentes, por supuesto. El que se me viene a la cabeza y que también mencionamos en algún momento es el descubrimiento de la geometría no euclidiana, ¿no? Que precisamente la hizo un monje del siglo XVIII, Girolamo Saccheri, un monje italiano, que dijo, bueno, yo el quinto axioma de Euclides se me hace muy complicado. Entonces yo creo que ese no es axioma. Un axioma, acuérdense que es algo que se presupone como algo verdadero y que es algo bastante accesible, que dices, no, pues sí, esto es cierto, por supuesto que es cierto. Y a partir de ahí desarrollas una teoría. Pero el quinto de axioma era complicadísimo. Entonces el monje dijo, no, es que a mí me late que no es un axioma, que se puede demostrar a partir de los otros, ¿no? Entonces se puso, con el tiempo que tenían los monjes ahí entre sus rezos, pues a querer demostrar el axioma, el quinto axioma de Euclides, y lo hizo a través de la técnica de reducción al absurdo. Es decir,
niego lo que quiero demostrar y llego a una contradicción. En cuanto llega a una contradicción, pues ya demostré, ¿no? O sea, si quiero demostrar una cosa, ¿verdad? La niego y llego a una contradicción. Las matemáticas no admiten contradicción, es decir, son consistentes lógicamente, y eso entonces, por eso, es una técnica para demostrar algo. Pero sucede que el monje Girolamo Saccheri siguió desarrollando una teoría con la esperanza de llegar a una contradicción y nunca llegó a la contradicción, aunque él como que se doró la píldora y dijo, sí, ya encontré la contradicción y ya, pero no era cierto. Y lo que hizo fue descubrir la geometría no euclidiana. Entonces, eso, como respuesta a lo que pregunta Enrique, yo creo que se puede considerar como un accidente histórico que descubrió la geometría no euclidiana, que precisamente fue la que usó Einstein para describir el universo, ¿no? Entonces se van encadenando las cuestiones históricas de esa manera. Pues sí. Sí, Raúl. Sí, perdón, ya que vamos a hacer perdón. Te decía, vamos a hacer un pequeño cortecito y regresamos contigo para continuar con esta charla. Y mientras escuchamos a Mecano la canción Tú del álbum A Delay del año 1991, escrita pues evidentemente por José María Cano. Tú es una de las baladas más elaboradas a nivel de arreglos orquestales en este álbum, así es que, bueno, pues la adaptación de una canción que originalmente era del idioma francés e italiano. Vamos con música. Las matemáticas, y ha cambiado el concepto que se tienen de las matemáticas a partir pues, de las escuelas, de la primaria, secundaria, preparatoria, si se han descubierto cosas nuevas, y en ese sentido va el título de la participación de hoy, el descubrimiento de las matemáticas. Más bien me refiero a un descubrimiento interno, y quise llamarle descubrimiento. Estaba dudando si llamarle el aprendizaje de las matemáticas o el descubrimiento de las matemáticas, porque yo creo que la palabra descubrimiento refleja más lo que sucede cuando uno aprende matemáticas, porque es una sensación de que se está revelando algo, de que se está descubriendo algo que ya estaba. Bueno, pues acabamos de escuchar de Tute Story la canción de un altra te otra como tú del italiano Eros Ramazzotti, una de las canciones más representativas de este señorazo Ramazzotti. Bueno, y pues tal como lo teníamos prometido desde el inicio, ahora es momento de comenzar matemáticas para llevar con nuestro queridísimo Rogelio Fernández. Rogelio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Raúl. Muy bien, encantado de estar. Estaba oculto, estaba escondido, pero ahí estaba. Y además, muy cerca de nosotros, podríamos decir que adentro de nosotros. Entonces, ese famoso 20 que cae, ¿no? Esa famosa sensación de que se conectan las cosas cuando uno aprende matemáticas es muy clara, yo creo que más clara que en otras disciplinas. Y sobre eso más bien quisiera que charlemos así de manera muy general, muy campechana. Si es necesario, hablamos de tal o cual tema, de los que hemos hablado a lo largo de todo este año, con un poco más detalle, pero podemos hablar así en general. ¿Cómo ves, Raúl? Sí, claro que sí. De hecho, sí, ahora que estabas comentando esto, me Estar aquí en este programa. Es un gustazo. Pues, ¿qué nos tienes el día de hoy, este jueves 31 de julio, que parece que ya por fin terminaron las lluvias? Pues no te creas, yo creo que aquí, bueno, al menos en la Ciudad de México llueve todo el año. Pues mira, hoy pensaba hacer una especie de recapitulación, reflexión con el público, contigo, sobre lo que hemos hablado de matemáticas a lo largo de todo este año.
que me da mucho gusto que ya llevamos un año de transmisión. Y bueno, pues yo creo que es buen momento para reflexionar qué se ha entendido sobre lo que son. Hace recordar precisamente esta epígrafe con la que comenzaba el programa que decía Hertz sobre las ecuaciones de Maxwell, ¿no? El asunto de que el aprendizaje a la postre resulta una fórmula de conocimiento, ¿no? Algo que está ahí puesto y que nosotros descubrimos. Bueno, no que está ahí puesto, pero sí que es como una especie de sabiduría que de pronto se nos da la oportunidad de descubrir, pero como dices, me parece una fantástica idea hacer este repaso del que hablas. ¿Con qué crees que comenzáramos? Igual ahorita en un momento más revisamos el chat y vemos las participaciones. Sí, sí, claro. Mira, por ejemplo, me acuerdo